Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué momento estén escuchando este programa. Soy Wilmer López, su anfitrión, y nuestro programa es Geek Lantern, un espacio donde observamos el mundo desde la perspectiva de un geek. Hoy tengo dos grandes acompañantes, Brian Camilo Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Sofía Muñoz Narváez. Buenas noches, chicos. ¿Qué más? ¿Cómo están a esta hora? Con frío, un frío extremo. Sí, en Bogotá está haciendo frío últimamente, aunque parecía que iba a cambiar el clima, pero no. No, y eso que a veces hace unos soles que uno dice, me aplico bloqueador o me pongo chaqueta. Uno tiene Totalmente. que cargar siempre la chaqueta y la sombrilla. No, por ahí escuché, no, por ese calor está tan jodido que toca ir a hacerle amagues al ESMAD para que nos lance agua. Bueno, en términos de videojuegos, ya como se sabrá, está próximo a estrenarse el Far Cry 6. Así es, juegazo. Es una muy buena saga que se enfoca en la supervivencia y todos los juegos siguen como la misma fórmula. Eres alguien que se une a un grupo pequeño que pelea contra un ejército más grande. Pasó en el Far Cry 1 contra un doctor, hacía experimentos que parecía más un Resident Evil mal hecho. Totalmente. El 2 Sí. El 2 fue contra un cártel de drogas y transcurrió en África. Far Cry 3, que es de los mejores, contra una banda de piratas en una isla tropical. Far Cry 4, montañas del Himalaya, contra una dictadura muy parecida a la de Corea del Norte. ¿De qué trata el 5? Creo que tú estás más familiarizado con eso, Camilo. Sí, así es, el 5 ya como que se remonta a un jefe no tanto político, sino más espiritual. Tiene Joseph Seed siendo un líder de una secta, básicamente, el cual engaña a todo el mundo para que se unan de una forma violenta a uno, para evitar así que sus creyentes caigan en el apocalipsis y más que todo sobrevivan después de ello. Esto es lo que predice este tal Joseph. Y por último, el que nos remonta a esto es el Far Cry 6. La saga por Ubisoft ya ha tenido lo que es mucho recorrido y un buen recibimiento y un gran grupo de fans, entre ellos yo incluido. Y esta vez nos van a dar un gran juego. Para empezar, y que encaja con el contexto del paro nacional y lo que estamos viviendo en Colombia, y como diría Uribe, ese juego va a estar basado en Cuba, con todos esos guerrilleros comunistas. Totalmente. La isla se llama Kiara, y es una réplica exacta, bueno, casi exacta, a lo que es Cuba. Esta isla está dirigida por el presidente Castillo, que curiosamente tiene el mismo apellido que el actual electo presidente de Perú, que también lo joden por supuestamente ser socialista. ¿Coincidencia? No lo creo. Yo creo que eso se basa más en ese miedo del enemigo invisible, porque a lo largo de la historia se han hecho bastantes enemigos. O sea, lo que fue el terrorismo para George Bush, lo que fue el comunismo en la Guerra Fría, si no estoy mal, y acá en Colombia el castrochavismo, solo que mediáticamente esos fantasmas y esos enemigos invisibles quedan más en la historia porque pues es Estados Unidos. Todo lo que sea rojo huele a comunismo. Así es, básicamente. Y no, es interesante más que todo porque muestra como una especie de revolución más latina dentro de la saga de Far Cry, porque pues lo que habíamos visto eran más dictaduras asiáticas, de pronto no tanto dictaduras, sino líderes más, ¿cómo decirlo?, independientes, como es el caso de Bass en Far Cry 3. Con los piratas, sí. Exactamente, entonces es bastante interesante cómo llevan la dictadura a un lado más, por así decirlo, latino. ¿Y sabe qué es lo que lo hace más latino? El hecho de que está Castillo como el presidente que tiene a su hijo Diego, que él quiere que sea presidente. El objetivo de nuestro antagonista en turno quiere volver a la isla a sus días de gloria, sea el precio que sea. Totalmente. Y en el tráiler podemos ver cómo en serio es Cuba, porque se ven los autos de los 50, se ve todo muy atascado en el tiempo y a lo que es el ejército del país, podríamos llamarlo, tienen escudos como el SMAT y nuestro antagonista en turno quiere volver a la isla a sus antiguos días de gloria, sea como sea. Y ahí se ve también mucho lo que es la manipulación del dinero y los privilegios que tiene por ser el presidente, dejando a su gente en la miseria, porque el ejército al que nos enfrentamos es todo un país corrupto, claro, tiene armas modernas, su fuerza antidisturbios que está casi tan equipada como el SMAT, y nuestros aliados son las guerrillas.
Y es que es curioso lo que dices, porque por ejemplo, el tráiler ya por sí nos muestra ese desnivel de poder que hay, porque mientras que la gente protestaba con palos y piedras, encapuchados, sin camisas, sin armaduras ni nada, mientras que por el otro lado hay gente con escudos grandotes, armaduras y armas súper potentes, la gente del pueblo tenía que llevar a la revolución con armas súper fabricadas, pero súper caseras. Como en el trailer vemos también cómo sacan un, una casetera no, un disquete, y literalmente lo que disparas son discos, mientras suena Sí, Macarena, ¿sabes? Es genial. exacto. O sea, y es curioso, no sé, de pronto sea porque nosotros somos latinos y queremos ubicar cualquier referencia del propio juego, pero el hecho de que esté la Macarena y el protagonista, en este caso, él o la protagonista, se llama Dani, sea hombre, sea mujer. Y es muy curioso lo que dices de que sea tanto latino, retomando lo que decías, tenemos la Macarena, tenemos la evidencia de que la isla de Kiara, siendo basada en Cuba, tiene pocos recursos incluso al ingreso de armas. Entonces tenemos un lanzacidís que toca la Macarena, tenemos una torreta que funciona con un motor de motocicleta y contamos con algo que se llaman los colmillos a sueldo, que son pequeños animales que nos van a ayudar. Que el más famoso es nuestro querido chorizo. Así es, y no basta para representar la cultura latina que en el último trailer, en la de 3, en la última de 3, nos muestran un gallo como acompañante. Es magnificante. O sea, ya de por sí juego es una obra dirigida solamente a los latinos, y más aún si ponen un gallo. Claro, hay gallos en todo el mundo, pero si hablamos de agricultura, tiene que haber un gallo en Latinoamérica, ¿sabes? Sí, es bastante típico, incluso podríamos tener de aliado un cocodrilo que se llama Guapo. Y las animaciones de cuando va y coge a los enemigos son muy... O sea, los movimientos son tan bruscos que uno se sorprende. Pero bueno, el caso, nuestro villano y el contexto en general de lo que es el conflicto por Quiera, es muy interesante compararlo con Colombia, porque el discurso fascista se nota desde el principio. Él cree que tiene una responsabilidad divina y que eso le da derecho a tomar malas decisiones. Creo que ese es el cuento que Uribe se metió solito. Claro, y más aún viéndolo desde el lado más de las fuerzas públicas, el contraste que tenemos hoy en día de, veas también, no sé, en Colombia, en Estados Unidos, del abuso policial. Por ejemplo, ahí veíamos también que arremetían sin ningún tipo de moral contra los civiles, mientras que a las fuerzas públicas se les tenían, su podía tocar, no se podían acercar mucho, no podían lanzar uno que otro palo, pero no pueden excederse porque ya es un crimen. Entonces me encanta como este rollo de muestran a las fuerzas públicas no solo como vigilantes, sino como posibles atacadores. Agresores, podríamos decir. Y aquí también entra mucho lo que es la ideología, porque si hemos visto lo que es a lo largo de todos los juegos de Far Cry, es que la ideología, sea religiosa como en el caso del 5, patriótica en el caso del 4, o simplemente por avaricia como en el caso del 3, siempre están muy marcadas. Y eso se conecta con un discurso que daban en el Call of Duty Advanced Warfare, y cito entre comillas, nos aferramos a cada cosa que nos dé un propósito. En mi caso, fueron los Marines. Cierro comillas. Y eso es algo muy cierto, porque si algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar los diálogos entre juego y juego, ellos estaban allí porque de verdad creían en la causa y tenían un concepto de la realidad totalmente distinto por el adoctrinamiento que mantienen en ese mismo grupo. Y si en algunas de las ollas comunitarias, alguno de ustedes dos o de los que nos esté escuchando, ha tenido la oportunidad de hablar con un agente de la policía, se dará cuenta que ellos también reconocen los errores que tiene su propio departamento, más aún así tienen un concepto de la coyuntura muy distinto. No sé si ustedes han podido hablar con algún policía. Pues, bueno, en este caso no es tanto como que yo haya hablado con muchos policías, pero dentro de lo que he podido ver, siempre son como las dos caras de la moneda, ¿no? El que es como la teoría del que el héroe también es villano. Me explico. Sí, la teoría de que el héroe se vuelve villano y el villano héroe dependiendo de quién cuenta la historia. Exactamente, o sea, el villano es el héroe de su gente y el héroe es el villano de la gente del enemigo. Entonces, cada quien defiende lo que piensa creyendo en eso, o sea, porque si no, no lo defendería. Cada quien cree lo que defiende, cada quien piensa que lo que está defendiendo es lo correcto. Y en ese caso, pues entramos ya en otros temas, ¿no? Porque decir lo que está bien y lo que está mal
es un poco subjetivo. Pues no te vayas tanto por las ramas. Tampoco es que digamos que los 6.402 pesos muertos por falsos positivos son algo de variabilidad moral. No, me refiero, o sea, teniendo la perspectiva que teníamos de que el héroe también es villano, digamos, en un juego. No estoy hablando tanto como de la realidad en el país, porque bueno, el hecho de que haya personas muriendo y los falsos positivos, eso es algo que nunca se puede justificar. Hay algo que es una premisa, en mi punto de vista. La violencia nunca está justificada en ningún bando, seas de donde seas. Así como no está justificado los falsos positivos, tampoco estuvo justificada la violación contra esta policía en un CAI en el CAI. Eso tampoco está justificado. A eso es a lo que yo me refiero. Y también el desgarrador accidente que ocurrió en el portal Resistencia. Es que también es un asunto muy denso, ¿saben? Porque en ese punto la gente no está siendo empática. Considero que cuando se tomó la decisión de bloquear de esa manera. Es que es curioso que, por ejemplo, retomando la idea que tenía Sofía, porque me encanta, porque no, o sea, cuando hay un bando que está haciendo las cosas mal, no necesariamente el otro bando, el contraataca, tiene las cosas mejor. O sea, tiene que hacerlo, claro, pero no necesariamente los va a hacer. O volver a Far Cry momentos. En el Far Cry 4, por ejemplo, Pagan Min es un dictador y es horrible porque es totalmente totalitarista. Sin embargo, las opciones que dan de revolución son horribles, son un país lleno de drogadicción, porque, por ejemplo, la Senda Dorada, que es la contraparte de Pagan Min, está lleno de fanáticos de hacer cosas pedras. O, por otra parte, gente que quiere llenar el país de puros cultivos de drogas bastante fuertes, ¿sabes? Entonces me gusta mucho ese punto, porque cuando hay un bando haciendo las cosas mal, no necesariamente el otro bando va a hacer las cosas bien, solo porque el otro sea malo. Es muy interesante lo que toca, así un poquito de contexto para la gente que nos está oyendo, y es que al momento de tú decides si asesinar o no al dictador Pagan Min, que se parece un poquito a Colombia en el sentido de que también subsiste a base de drogas. La droga más popular por estos lados latinoamericanos son o la coca o la marihuana. Pero por esas zonas del Himalaya y Asia, las drogas más populares, por así decirlo, son el opio y la heroína. Entonces Pagan utiliza todos los cultivos para amasar su fortuna. Eso es un narcoestado de primera mano. Después, al terminar el juego, tienes dos opciones. Kyrat es el país donde se transcurre la historia, y siendo un país tercermundista, atrasado y muy fiel a sus creencias, por un lado tenemos la opción de volver a la Kyrat de antes. Hombres casándose con niñas, como decías tú, lo de la pederastia, y volver a tradiciones arcaicas como los sacrificios, el consumir sustancias para crear una falsa espiritualidad, y por el otro lado, continuar con el narcoestado siempre y cuando ese dinero sea para construir escuelas y para avanzar el país, por así decirlo. Pero que a la final termina siendo lo mismo. Decía una frase que siempre voy a recordar por esos videos de villanos que tenían razón. De la cuarta película de Transformer en específico, el villano decía: lo malo de luchar por una causa es que la causa siempre te traiciona. Entonces, aunque sea un villano, esta frase tiene mucha relevancia por cosas que hemos visto con la primera línea. Hablo más por el portal Resistencia, que es la zona cercana donde vivo. En este caso, me gustaría enfatizar en la frase que la causa siempre traiciona, ¿no? Porque el objetivo al principio es muy claro, ¿no? Para cualquier movimiento social, digo. El objetivo siempre es muy claro al principio y todo el mundo está como súper emocionado por eso, pero luego se va como tergiversando y es como un teléfono roto. Cada quien interpreta la causa de la manera en la que él la ve, o sea, cada quien interpreta la causa como se le ocurre, y ahí es donde se pierde la causa, porque para una persona el amor puede ser violencia, y para otra persona pues el amor es, no sé, caricias y contacto físico. Entonces ahí es donde cambia. Exacto, y eso de que en algún punto la causa hace que la gente
pienso individualmente, aplica mucho para lo que pasó en un evento de Portal Resistencia, específicamente creo que fue un domingo, que a una chica la acosaron sexualmente, obviamente se fue a la tarima y se dijo, y no le tomaron importancia, ni nada de eso. También algunos de la primera línea han recibido acusaciones por acoso y autoritarismo. Entonces, en ciertos comportamientos pequeños, uno se da cuenta que a la larga, y esto también se conecta con otra frase, que es, el sueño del oprimido es convertirse en opresor. Así que cuando le das un poquito de poder al oprimido, no Claro. vas a saber qué hacer. Y ahí es donde las cosas empiezan a ponerse complejas, ¿no? Porque uno, ¿hasta qué punto piensa el oprimido en volverse opresor, ¿no? Que él quiere ver al que lo oprimió sufriendo lo que sufrió y pues eso es la venganza, ¿no? Pero yo pienso que para lograr como una construcción social sana, por decirlo de alguna manera, debemos pensar más en colectivo. Entonces, pensar en que no solo tenemos que luchar por una causa, sino porque el bien social sea general y no solo propio, no sea individual, sino como que sea un bien social. Exacto, que el cambio que se busca sea para el entorno y no mi entorno. Bueno, y otro ejemplo interesante podría ser tal vez en la saga de los Juegos del Hambre, ¿no? En la última película, cuando ya por fin capturan a Snow, él estaba como, yo recuerdo en la película que él estaba viendo venir esto, o sea, él estaba viendo venir que la revolución ya era suficientemente grande como para que su reinado acabara, pero algo que me queda como con ese sabor de que él sabía que la siguiente persona que estuviera en su puesto iba a ser una persona que no iba a poder como pensar una idea diferente, y por esto es que al momento de terminar la película, la nueva presidenta, la que toma la posesión de los distritos, se convierte en la nueva dictadora diciendo, vamos a inaugurar el nuevo gobierno, pues parafraseo, ¿no? No dice esto literalmente, pero vamos a inaugurar el nuevo gobierno con unos nuevos Juegos del Hambre, y es como volver a comenzar con la pesadilla, porque al final lo que el pueblo quiere es no pasar hambre, no estar mal, que no haya tanta desigualdad social como la que se veía en eso, pero al final llegó una persona nueva y sigue siendo lo que estábamos diciendo antes, el oprimido que se vuelve opresor. En vez de pensar en una idea y dejar pasar y como perdonar y saber y velar por el bien común, lo que quiere es hacerle a los demás lo que le hicieron a él. Y ahí es donde radica el problema. Claro, y es que básicamente, tomando en el contexto actual, cuando se hacen estas marchas, estos movimientos en busca de un cambio, normalmente se tiene la iniciativa de hacer el cambio, sin embargo no se piensa mucho en el después, en el cómo. Y me acuerdo mucho otro ejemplo bastante bueno que es en Assassin's Creed Rogue, en el cual Aquiles, un líder de los asesinos, manda a Jake Cormac, el protagonista, a por un artefacto de los templarios. Esto era en Lisboa, lo cual ocasiona el famoso terremoto de Lisboa. Esto dentro del contexto del juego, obviamente la vida real no fue así, haciendo que mueran miles y miles de personas. Obviamente el protagonista se pone muy ansioso y dice que realmente él no quiso sacrificar tanta gente solo por el hecho de combatir el mal, pero esto a Aquiles, el líder asesino, no le importó, porque está tan obsesionado con esto de acabar con el enemigo, con acabar con el mal, que no le importan los motivos. Y claro, y esto suele pasar mucho en diferentes casos de protestas y demás, que con esa ansia de cambiar las cosas no se toma en cuenta los ideales, tampoco el después, tampoco el cómo se va a realizar todo esto, ¿saben? Y a quién podría afectar estos métodos. Y aquí vamos viendo un patrón, porque así como Jake en Assassin's Creed y la protagonista en los Juegos del Hambre terminaron como asesinando a las figuras dirigentes de los movimientos a los que obedecían. Y son plot twists en las tramas que nosotros seguimos recordando, porque nos identificamos con el protagonista y en cierta manera comprendemos por qué cambió de opinión. Una película que vi recientemente, que no me la había visto, es el clásico del perfecto asesino. Ahí actúa como el policía corrupto y el policía malo Gary Oldman en sus años jóvenes, que por cierto hace una gran interpretación. O sea, pero es tan corrupto que está envuelto en drogas y aún así tiene el poder de mandar un equipo SWAT a por el protagonista.
Y uno dice, "Uf, pero ¿cómo permiten que en un departamento de policía exista alguien tan corrupto y con tanto poder?". Y pues vivimos en Colombia. Y esto me hace pensar mucho en una película que me vi hace un tiempo que se llama V de Venganza. Y siento que esa película como que atrapa todo lo que estamos viviendo en el país. Y yo me sentí muy identificada, la volví a ver hace poco. Y me siento como con esas ganas de que uno dice, parce, necesitamos un cambio. Pero bueno, eso ya sería como lo que hablaríamos para el próximo podcast, ¿no te parece, Wilmer? Eso sería un debate muy interesante. ¿Por qué? Porque la historia original de V de Venganza fue escrita por Alan Moore, creador también de Watchmen, de DC Comics. Es un dibujante de cómics impresionante. Pero ¿qué pasa? Hay una dicotomía porque en la película luchan es contra un gobierno totalitarista y corrupto. En cambio, en el cómic lo que se quiere poner es la anarquía, una anarquía bien ejercida, parte de la autogestión del propio ser humano. Pero ese tema lo profundizaremos en nuestro próximo podcast. De momento, agradecerles mucho por sintonizarnos, por escucharnos y por hacernos parte de su día a día. De momento, esto sería todo en nuestro programa Geek Lanterns. Les deseo un muy buen resto de semana y nos vemos en la próxima semana. O quién sabe, antes, después, todo es muy incierto. Este programa de mamertos ya me tiene cansado.